Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía que venimos coordinando la doctora Yolanda Trápaga y yo desde el 2005. Invito a todos a revisar este archivo histórico ya desde el 2005, con, en fin, más de 350 conferencias, con, en fin, cantidad de empresarios, funcionarios, colegas académicos, etcétera, y estaremos, yo les recuerdo, en muy breve, subiendo también esta semana el video y el audio de la presentación de hoy. Antes de presentar y darle la palabra al doctor Eduardo Daniel Oviedo, solo les recuerdo, estaremos con varias otras conferencias en las siguientes semanas. En el portal del Sechimex van a encontrar el cronograma y el programa del ciclo de conferencias de este semestre. En 2 semanas contaremos con la presencia del embajador de la República Popular China en México, y será un evento un poco diferente en cuanto a que será un evento híbrido, y para todos aquellos interesados el evento se llevará también en forma presencial acá en la Facultad de Economía de la UNAM. También se va a transmitir por Facebook. Van a recibir la información en breve y no puedo más que invitarlos, ¿no? El día de hoy, pues bueno, muy contentos. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Yo les recuerdo, el doctor Oviedo, pues es profesor en Relaciones Internacionales Contemporáneas en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario. También es investigador principal del CONICET, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Córdoba y maestro en Derecho por la Universidad de Beijing, y cuenta, bueno, con una cantidad de estancias de investigación en diferentes países, particularmente también en China, múltiples publicaciones, libros, artículos, conferencias en las que hemos estado por ahí, hemos coincidido con Eduardo, miembro de la red ALC China también, y bueno, recientemente publicó también un libro con el título de la presentación de hoy, Relaciones Internacionales en tiempo de auge chino y declive argentino, ¿no? El documento se puede adquirir. En la invitación enviamos el vínculo para la adquisición del libro. Y bueno, muy contento, muy agradecidos, Eduardo, por tu tiempo, por tu presencia. Y como quedamos una presentación, yo te diría de una media hora, 45 minutos, y un tiempo semejante de preguntas y respuestas vía el chat de Zoom, ¿no? Entonces, encantado, Eduardo, un querido abrazo a Rosario, o estás en Buenos Aires, no sé en qué lugar de Argentina. Un querido abrazo y encantado de tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Enrique. La verdad que es un placer. Gracias por tu gentileza, tu generosidad de permitirme exponer sobre esta obra que acabamos de publicar. Siempre es muy grato verte. Estoy en la ciudad de Rosario y seguramente nos vamos a ver próximamente en un evento que hay en Brasil, en San Pablo. Yo voy subiendo una diapositiva, a ver el PowerPoint, a ver si lo podemos ver, si puedo subir. Sí, debieras poder compartir la pantalla, ¿eh? Sí, sí. A ver, un momento. Sí. No, no logras.
Estoy justamente en eso porque estoy desbloqueando. Estás como coanfitrión y debieras poder Sí, enseguida. hacerlo de todo. Es que como tuve que cambiar de computadora recién, entonces estoy teniendo que configurar algún aspecto que no estaba. Conociéndola. Muy bien, ahí debería, a ver, ahora sí. A ver si se puede ver. Creo que Perfectamente, sí, muy debería ver. Ahora lo vamos perfecto. a. Bien, dame Se un ve minuto que lo perfecto. pongamos. Bueno, si no es molestia, la dejamos así de esa manera, la vamos Así está pasando. perfecto. O si no, la ponemos como. Sí, hasta abajo a la derecha puedes ponerlo en tamaño completo, pero Exacto, exacto. ahí Sí, está. ahí está. Bueno, Perfecto. Gracias, Eduardo. mil disculpas por este inconveniente, pero bueno. Bien, la idea de este libro surge a partir de la intención de realizar una suerte de doctrina de las relaciones internacionales, algo muy ambicioso. Pero antes de comenzar a hablar del libro, yo quisiera primero hacer algunos agradecimientos particulares, primero a mi institución, el CONICET, y a la Universidad Nacional de Rosario, que son las que nos permiten investigar con tranquilidad los temas que nosotros mismos proponemos. También quisiera agradecer a una firma de aquí, de la ciudad de Rosario, que es de Fanti y Compañía, la cual ha financiado la publicación del libro. Y también recordar, y esto valga un homenaje, ya que estamos aquí reunidos precisamente con el Sechimec, valga un homenaje también a la pérdida que hemos tenido hace muy poquitos días de Romer Cornejo, quien seguramente nos estará viendo desde el cielo con su sombrero siempre tan llamativo y con un tequila, digamos, en su mano. Así que también valga, digamos, esta presentación para él. Bueno, digamos, este libro entonces es tratar de entender, facilitar el conocimiento de las relaciones internacionales, es decir, cualquier persona que quiera aproximarse a los estudios internacionales, con este libro puede llegar a tener una suerte de marco teórico para analizar cualquier evento internacional. Entonces ese es el objetivo, digamos, central del libro. Y obviamente hay una definición clara, que es que si nosotros entendemos el sistema internacional, entendemos los órdenes internacionales y entendemos las políticas exteriores de los estados, vamos a entender las relaciones internacionales. Hay muchos neófitos en la materia, gente que viene de otras disciplinas, que hace relaciones internacionales, pero que realmente no tiene esta aproximación. La aproximación que le estamos dando es una aproximación disciplinar proveniente de la ciencia política, que es a su vez la madre de las relaciones internacionales. Entonces, este es un libro disciplinar que sirve para entender las relaciones internacionales, que puede ser usado como marco teórico. Nosotros acabamos de terminar en estos días el segundo seminario que dimos en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil, donde hemos enseñado, explicado este libro en un seminario y los chicos han trabajado sus escritos finales a partir de, digamos, este marco teórico a distintos casos, no solamente de China o de las relaciones de China con el exterior, sino también a relaciones de Alemania, al tema del cambio climático, al tema de la transición energética, etc. Sirve, digamos, para eso. Es el marco teórico para el estudio de las relaciones internacionales. Ahora bien, no solamente eso, sino también sirve para explicar el auge de China, sirve para explicar también el conservadurismo de Estados Unidos, que no está puesto aquí en la tapa de ese libro,
y sirve para explicar el declive de Argentina. Y fundamentalmente en este momento que la Argentina está en un proceso de elecciones, diríamos que el libro sirve para explicar qué es lo que se debe hacer en materia de política exterior, en materia de relaciones internacionales, para, ¿qué cosa? Para revertir ese declive que tiene Argentina desde larga data, y la tarea a desarrollar es digamos, el trabajo de modernizar en democracia, como yo lo llamo. Y aquí, cuando hablamos de modernización, seguramente a ustedes le vendrá a la mente la exitosa modernización china. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esa experiencia? ¿Qué es lo que no debemos adoptar? Bueno, todo eso está expuesto, digamos, en este libro. Este libro está... A ver si puedo pasarlo. Ahí está. Este libro está compuesto de 6 capítulos, ¿no? Porque la preocupación del libro, como dijimos, es conocer o explicar las relaciones internacionales, se focaliza en el cambio, en los procesos de cambio político. Es decir, cómo cambia la política en materia internacional. Y para ello tenemos que conocer cómo cambia el sistema internacional, cómo cambian los órdenes internacionales y cómo cambian las políticas exteriores de los estados. Y cómo ascienden y descienden los estados en la estructura internacional de poderes. Entonces, el primer capítulo se concentra en el sistema internacional y cómo se cambia de sistema o cómo se producen los cambios en el sistema. Esa es la clave del primer capítulo. ¿Por qué? Porque sistemas políticos han existido a lo largo de toda la historia. Es decir, tenemos en la Edad Antigua, en el Medioevo, en la actualidad, siempre ha habido sistemas políticos. Y si nosotros hablamos de un sistema político, los sistemas políticos siempre tienen, como dice aquí en el margen izquierdo, unidades políticas, tienen estructura y tienen un principio ordenador. Esa es la definición de sistema. Porque en el mundo académico, relaciones internacionales, se debate que si la política internacional es una comunidad internacional o se ha alcanzado una sociedad. Yo escapo a ese debate. Ese debate no lo quiero porque no se ha resuelto todavía ese debate. Y quiero entender a las relaciones internacionales como un sistema. Y como cualquier otro sistema, el sistema cuando estudian en la ingeniería o en arquitectura, en cualquier otra disciplina, siempre un sistema va a tener unidades, va a tener estructura y va a tener principios. El problema va a ser definir en cada uno de los sistemas cuáles son esas unidades, cuáles son esas estructuras y cuál es el principio ordenador de ese sistema. Por eso nosotros definimos al sistema internacional como un conjunto de unidades políticas que interrelacionan en una estructura bajo un determinado principio. Entonces, a lo largo de la historia dijimos, hubo diversos sistemas. Los que nosotros podríamos comparar fue digamos, el actual sistema, que es el sistema westfaliano, que se caracteriza por tener a los estados como unidades, por tener una estructura desconcentrada del poder y tener un principio de coordinación que regula esas relaciones de los estados en la estructura. Y esa coordinación va desde la paz, o podríamos decir, el acercamiento más próximo, hasta la guerra. Allí hay una suerte de franja ancha, donde pasan diferentes modos de cooperación o de conflicto. Entonces, este sistema es el actual, el vigente, viene de Westfalia, de la paz de Westfalia de 1648, es nuestro punto de partida. Y si bien hubo numerosos cambios importantes en el sistema, las unidades, la estructura y el principio ordenador se mantuvieron inalterables hasta el día de hoy. El anterior a ese sistema fue el sistema medieval europeo, donde estaba el papado y el imperio como las unidades principales. La fuerza estaba concentrada y el principio no era de coordinación, sino que era de jerarquía. Algo similar pasaba
con el sistema sinocéntrico, el sistema chino, donde el imperio del centro, o el celeste imperio, era la unidad principal de ese sistema, donde la jerarquía, digamos, era, podríamos decir, parte de esa estructura, y era el principio, mejor dicho, ordenador del sistema, en una estructura que estaba concentrada en la figura del poder del emperador. Por supuesto tenemos otros sistemas como el otomano, que no está puesto aquí, pero que nos llevan a mostrar que cada sistema tiene sus unidades políticas, su estructura y su principio ordenador. ¿Esto qué quiere decir? Que si, digamos, se produce el cambio en las unidades políticas, en la estructura o el principio, el sistema cambia. Si el día de mañana los estados dejan de ser las unidades políticas, evidentemente vamos a tener un cambio de sistema. O como pasó, por ejemplo, en el caso del Imperio Chino, que su sistema tributario feneció hacia 1912 y China se integró al sistema internacional, el sistema westfaliano, como una unidad de ese sistema. Así que bueno, este es el objetivo principal. Lo primero que hay que aprender en relaciones internacionales es el sistema internacional y sus cambios. Es decir, si cambia, y esto hay que recalcarlo, la unidad, que en este caso serían los estados, si cambia la estructura, deja de ser desconcentrada, o si cambia el principio que es de coordinación, porque los estados están en esas estructuras solos, uno a otros, frente a frente, y tienen que coordinar porque no hay nadie arriba, y coordinan en función de la cooperación o del conflicto, bueno, si todo esto se cambia, entonces cambia el sistema. Entonces el cambio del sistema se produce por el cambio de una de estas tres unidades. Todo lo demás es cambio en el sistema. Ese es el capítulo, digamos, prácticamente número 1. El capítulo número 2 nos lleva a un tema que se está debatiendo hoy en todo el mundo, que es la relación entre Estados Unidos y China y el cambio del orden internacional. Entonces, ahora vamos a ver el cambio en el orden internacional, ¿no? Entonces, también vamos a tener cambios de órdenes y cambios en el orden. Fíjense en ustedes, desde ese sistema que se creó en Westfalia en 1648 hasta el día de hoy, hemos tenido o hemos sistematizado, porque esto es una sistematización que hacen los académicos, ¿no? Y Kenberry plantea que son 6 órdenes, yo digo que son 7, y empezamos con el orden de Westfalia, de la paz de Utrecht, el de la paz de París, el orden de Viena de 1815, que dura hasta la Primera Guerra Mundial, el orden de entreguerra, el cual denominó París-Washington, el orden bipolar y el orden de primacía estadounidense, que viene desde 1991 hasta la actualidad. ¿Qué es un orden internacional? ¿Cómo definimos un orden internacional? Bueno, definimos un orden internacional como un ordenamiento de las unidades en el sistema, como lo dice Walsh, es decir, es la posición que ocupan los estados dentro del sistema internacional en un momento determinado. Si hoy sacamos una fotografía del orden internacional, vamos a ver que Estados Unidos está primero, que China está segundo, que Japón está tercero, que la India viene velozmente de atrás y se ha posicionado quinto. Bueno, esa, digamos, sería la visión que tendríamos en tiempo y espacio, en el aquí y ahora del orden internacional. Bueno, como esto es dinámico, evidentemente hay cambios permanentes dentro del orden internacional. Entonces, el orden es definido por la posición que tienen los estados dentro de la estructura internacional. Ahora bien, ¿cómo logran posicionarse los estados en la estructura internacional? A partir de las capacidades de poder que tienen. Los estados tienen poder, buscan incrementarlo. Por ejemplo, China en los últimos 40 años, a partir de su modernización económica, pasó de la semiperiferia a ser una gran potencia. Esa, digamos, es una dinámica de crecimiento, de aumento del poder, ¿no? Y ese poder, fíjense ustedes, siempre busca legitimarse. Siempre busca argumentos. La legitimidad son argumentos, razones
explicaciones que dan los estados, o obviamente las autoridades de los gobiernos que representan esos estados, para, digamos, explicar esa capacidad de poder que tiene. Pongamos un ejemplo claro. En 1918, Woodrow Wilson planteó los 14 puntos, los llamados 14 puntos. Sobre la base de esos 14 puntos se estructuró la paz con Alemania y luego, sobre la base de los 14 puntos, se estructuró el orden internacional posterior a la Primera Guerra de Viena, muchas veces conocido como el orden de Versalles. Entonces, fíjense en ustedes, así se combinan las tres cosas. Por un lado, el poder de los estados, Estados Unidos, el ascenso de Japón en ese entonces, Reino Unido, Francia, que eran las principales potencias, salía Italia también como vencedores de la Primera Guerra Mundial, que con sus ideas, la legitimidad, plasmaron en el derecho, en los tratados internacionales que se firmaron, ya sea el Tratado de Versalles, la creación de la Sociedad de Naciones, los otros tratados firmados, por ejemplo, con Turquía, con Austria, con Hungría, etc., dieron vida a un orden internacional que se plasma precisamente en el derecho. Entonces, el poder más las ideas, los argumentos que traen esas naciones, y obviamente ese poder, digamos, dado un X momento de victoria a través de una guerra, termina plasmándose en tratados de paz o en tratados constitutivos de organizaciones internacionales que configuran un determinado orden internacional. La novedad que nosotros tenemos que decir, y muy importante, es que fíjense en ustedes, desde el orden de Westfalia, el orden de Utrecht, hasta el orden bipolar, todos se dieron, el cambio se dio a partir de guerras. Entonces siempre venía un orden, una guerra, que establecía un nuevo orden, que luego venía una nueva guerra general para establecer un nuevo orden. Pero la novedad, y aquí está lo positivo que nosotros vemos desde las relaciones internacionales, y obviamente somos optimistas en el cambio pacífico en materia de relaciones internacionales, es que cuando en el 91 se determina el orden bipolar, no hay una gran guerra entre las naciones que produzca el cambio de orden. Por lo tanto, pasamos del orden bipolar al orden de primacía estadounidense de forma pacífica. Entonces, hasta 1991, nosotros era ineluctable que íbamos a tener una guerra. Yo recuerdo durante la Guerra Fría cómo se pensaba de que llegaba la Tercera Guerra Mundial, que supuestamente era la que iba a transformar tal vez a un nuevo orden, si es que existía la raza humana todavía, porque eso iba a provocar el holocausto mundial. Entonces, a partir de 1991, eso que era antes paz y guerra, o sea, orden y guerra, para pasar a un nuevo orden, ahora cambia porque es orden y se nos abre la posibilidad que la nueva transición, si es que en algún momento se da una transición del orden internacional, puede ser a través de una guerra o a través de una transición pacífica. Esto es más que interesante y es lo optimista que hay en las relaciones internacionales. Es decir, no es ineluctable la guerra para transitar de un orden internacional a otro. El tercer capítulo habla sobre las políticas exteriores de los estados. Y aquí yo estudié en profundidad los dos casos, los de China y el de Estados Unidos, pero también después vamos a ver que lo apliqué a la República Argentina. Yo tomé una clasificación vieja de Morgenthau y la modifiqué, la cambié, y definiendo a las políticas de los estados en 4 políticas. La primera sería la política de statu quo, es decir, aquel estado que quiere mantener el poder y evitar los cambios en la distribución del poder. Acá tenemos un actor clave, Estados Unidos. Es una potencia de status quo, está satisfecha con lo que tiene, lidera el orden, tiene sus fronteras más, tiene digamos, sus fronteras más allá de las que debería tener, entonces, por lo tanto, quiere mantener ese status quo. Luego están las políticas revisionistas o reformistas,
o si le quieren agregar otro nombre distinto, que a lo mejor no le gusta revisionista o reformista, le podemos poner otro nombre. Y son aquellas potencias que adquieren mayor poder mediante, digamos, el cambio de sus recursos de poder que tienen, digamos, digamos, como Estado, ¿no? Entonces, ellos quieren modificar esa estructura internacional, quieren modificar el orden actual. Ahora bien, acá las potencias revisionistas, por ejemplo, puede ser China, que tiene intenciones de modificar el orden, o puede ser otro país como la India o mismo Rusia en estos momentos, que está tratando de modificar la situación que tenía antes de la guerra con Ucrania. Entonces, nos encontramos con potencias o políticas revisionistas. Ahora bien, si una potencia quiere hacer una revisión pequeña del orden internacional, parcial del orden internacional, obviamente estamos ante un revisionismo parcial. Ahora bien, si una potencia va contra todo el orden internacional, allí estamos ante una potencia que es revisionista total, que quiere todo el cambio del orden. Esto es muy importante para definir dónde está parada China hoy. Esta es la clave. ¿Es una potencia revisionista parcial o es una potencia revisionista total? Entonces, a mí los indicadores militares, o sea, el gasto en presupuesto militar de China, no me da que es una potencia revisionista total. No, la dinámica de su crecimiento, digamos, en materia militar no lo representa, teniendo los antecedentes históricos de otros actores, como Alemania, ¿no? Entonces, yo creo que China, digamos que es una potencia que mezcla por allí elementos conservadores y revisionistas, tiene interés de hacer una modificación parcial del orden internacional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la República Popular China, Taiwán es parte integrante de su territorio y quiere lograr la unidad política, la unidad nacional, incorporando a Taiwán. Entonces, en este caso, la revisión no es de todo el sistema, es de una parte del sistema. Ahora bien, digamos, si China quisiera tener acciones más allá, digamos, de estas, estaría tal vez buscando o atacando todo el orden internacional. Por el momento a China el orden internacional le es muy favorable. Ha crecido durante estos 40 años. No hay contradicción entre las reglas del juego del capitalismo, del orden internacional vigente. Se ha beneficiado de este orden internacional. ¿Para qué cambiarlo? Pero sí, por supuesto, que tiene anhelos de unidad nacional y obviamente quiere hacer una revisión parcial del orden internacional. Luego yo agregué una política que no está en los libros y que me pareció importante, que es la política revolucionaria o antisistema. Digamos, ¿por qué? Porque también un Estado que tenga mucho poder, que sea el número uno, puede intentar destruir las unidades, la estructura y los principios del sistema internacional y por lo tanto cambiar el sistema internacional. Fíjense ustedes que China fue un actor que tuvo un sistema, no lo podemos llamar internacional, era sinocéntrico, era de relaciones políticas, era el líder de ese sistema, ¿no? Entonces, ¿por qué pensar, una vez que se integró al sistema internacional, entrar en el sistema es número dos, llegar a ser número uno, lograr un absoluto poder y tratar de destruir el sistema? Allí estaríamos en una política antisistémica o revolucionaria. Esto es de muy largo plazo en el caso de China, porque es potencia número dos, pero puede tener esa aspiración teleológica de querer destruir el sistema, como fue destruido su sistema por el colonialismo europeo. Entonces, esta es una política que ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿cuándo se dio esta política? ¿Quién la hizo? ¿En algún momento hubo alguien que la hizo? Sí, Richelieu, el cardenal Richelieu, cuando en la Guerra de los 30 años Francia cambió muchísimos principios que eran del orden anterior, que eran del orden medieval, ¿no? Y el sistema que se consagró en la Paz de Westfalia tuvo un cambio revolucionario porque se pasó del sistema medieval europeo
al sistema internacional. Por último, están las políticas contractivas, es decir, aquellas que implican un decrecimiento de poder. Es decir, que hay una contracción progresiva que va acotando la proyección externa de una nación, el ámbito donde realiza la política exterior de un país. Y hay muchísimos casos, pero yo he tomado el caso de la Argentina, como una política exterior que va acotando su ámbito. ¿Por qué? Porque los diplomáticos se dan vuelta hacia atrás y ven que el poder que tienen, tanto material o espiritual, como se suele llamar, va decreciendo. Y así como va decreciendo ese poder, sigue decreciendo el halo de la política exterior, digamos, el espacio de la política exterior. Entonces tenemos estas 4 políticas: política de status quo, revisionista, antisistémica y contractiva. Pero nosotros habíamos visto recién aquí que no solamente es el poder de las naciones, sino también los argumentos, la legitimidad, lo que luego va a conformar, digamos, se va a plasmar en el derecho un orden. Entonces nos interesó, en el capítulo 4, desarrollar, dentro de los proyectos que tiene China, que son 4, los principales: la Comunidad de Destino Humano, la Franja y la Ruta, la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global. Yo me focalicé en la Comunidad de Destino Humano, porque me pareció que es la más importante. Y esto tiene que ver precisamente porque el Partido Comunista plantea desde el año 2018 que, digamos, China lo que quiere hacer es construir un nuevo tipo de relaciones internacionales. Entonces, bueno, si la Comunidad de Destino Humano quiere construir un nuevo tipo de relaciones internacionales, bueno, a ver cuál es ese tipo. Todavía los académicos chinos no han llegado a eso, no lo tienen en mente, están pensando. Pero bueno, esta Comunidad de Destino Humano, junto con la Franja y la Ruta, las 2 iniciativas, es parte de los argumentos y de los marcos institucionales que crean para, digamos, argumentar ese poder que tiene. Entonces, la Comunidad de Destino Humano, por el momento, es algo muy incipiente, pero es importante porque China tiene pensado cambiar, supuestamente, las relaciones internacionales. Pero ¿cuál es el modelo nuevo? No está. Xi Jinping en su momento dijo, bueno, la Comunidad de Destino Humano podría tener algunos de los principios westfalianos, como por ejemplo el principio de soberanía y de igualdad de los estados. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que estamos volviendo a Westfalia? Ahí está, digamos, la pregunta, ¿no? Entonces yo comparé a Maquiavelo, que es un poco el fundador de las ideas del Estado, y el Estado es la unidad política más importante del sistema internacional, con Confucio, que es un pensador tradicional, donde obviamente Confucio fue el que le dio la filosofía política al sistema sinocéntrico. Entonces, tomemos y comparemos esos 2 autores que están diciendo. Eso es un poco lo que yo he desarrollado digamos, en este capítulo, ¿no? La Comunidad de Destino Humano obviamente tiene ideas marxistas, tiene ideas de Confucio, de Mozi, pero el objetivo último que siempre está en la mente de los pensadores chinos es la idea de gran unidad, gran armonía, el Tathong de China, ¿no? Es esa idea de si uno lo quiere asimilar al pensamiento occidental, sería la utopía de Tomás Moro. Los chinos dicen, bueno, es ese momento en donde se eliminan todas las pasiones, donde toda la gente vive en armonía, donde nadie cierra sus casas, no usa llaves porque no necesita cerrar sus casas, porque no hay robos, no hay problemas, bueno, todo un estado idílico que se plantea llegar en algún momento. Entonces yo me focalicé en la Comunidad de Destino Humano como un argumento de China, como parte de los argumentos que está trayendo al mundo para, digamos, podríamos decir, mostrar, digamos, ese poder. El capítulo 5, y ya me está quedando solamente 2, es un poco analizar el trayecto de Argentina, ¿no? Empezar a ver el tema de Argentina, cómo Argentina pasó del apogeo de ser una potencia importante a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a estar hoy en la periferia del sistema, ¿no? Y el desafío que tiene Argentina, que es modernizar en democracia. Ese sería
la tarea, la clave que tiene Argentina en estos momentos, ¿no? Porque tenemos un sistema democrático y lo que nos falta es un alto nivel de democracia en Argentina, pero no están las bases materiales de esa democracia. Por lo tanto, hay que desarrollar un proceso modernizador para poder brindarle las condiciones materiales a la sociedad argentina. Ahora bien, cuando hablamos de modernización, tenemos el caso de la República Popular China, de China en general, ¿no? Porque China ha tenido numerosos intentos de modernización a lo largo de la historia, aquí están citados, no los vamos a mencionar, pero lo que quiero decir es que no es un camino lineal, porque ha tenido avances, retrocesos, han fracasado proyectos de modernización en China, es decir, hasta instaurar el último proceso de modernización que comienza en 1978 y se ha estabilizado hasta el presente, con sus diversas fases que están aquí expuestas, pero no las vamos a ahondar por razones de tiempo, ¿no? Otros países y otras regiones, como por ejemplo Taiwán, también han tenido un modelo de modernización importante. Todos los países del este asiático sabemos muy bien, y todos lo han hecho, o la mayoría lo han comenzado con regímenes totalitarios, tanto de izquierda como de derecha, mientras que la Argentina tiene el desafío de modernizar en democracia, que es una tarea más difícil. Todos han sido modelos monistas, es decir, digamos, un grupo digamos, de personas, en el caso de China, por ejemplo, el Partido Comunista, y detrás del Partido Comunista los Han, son los que establecieron el modelo de modernización y lo impusieron de arriba hacia abajo. Y la tarea argentina es inversa, porque al ser una democracia, no puede utilizar un modelo monista, sino es un modelo pluralista o democrático, es decir, de discusión con los distintos sectores sociales y políticos en la construcción de un modelo de modernización. Esa me parece que es la gran diferencia con los países del este asiático. Ahora bien, y aquí viene la clave de este tema. Si yo quiero modernizar, y la modernización, como ustedes ven, implica industrialización, urbanización, riqueza, cambios en la educación, etc. Si yo quiero modernizar, independientemente del régimen político, independientemente de régimen, sea una dictadura o sea una democracia, si yo quiero modernizar, voy a tener que tener determinadas pautas de política exterior. Determinadas pautas de política exterior. Entonces, si yo quiero modernizar, voy a tener que incrementar el uso de los medios pacíficos para la resolución de conflictos. Esto se ve claro en China. 40 años donde China ha tenido escasos conflictos, y una diferencia notable con el periodo maoísta, donde en realidad hubo mucha conflictividad. Tenemos que entender, y acá en América Latina cuesta mucho esto, que hay que mantener relaciones estratégicas con las grandes potencias y obtener beneficios del orden internacional. Entonces hay que tener esas relaciones estratégicas, porque China creó una fábrica donde produjo bienes que fueron destinados al mercado mundial. Pero si China no tenía los mercados a donde exportar, la fábrica no hubiese funcionado. ¿Quiénes le dieron esos mercados? ¿Se lo dio América Latina? No, es un mercado escaso. La atracción de la fábrica china fue dada por Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, principales mercados en la década del 80, en la década del 90. Entonces, esto es clave. Hay que tener relaciones como la tuvo China, relaciones estratégicas con las grandes potencias. Década del 70, década del 80. Hay un rechazo, tiene que haber un rechazo al aislamiento y tiene que haber una integración a la economía mundial. Esa es la otra clave. Y por último, a diferencia de lo que dice aquí la Escuela Rosarina de Relaciones Internacionales, que siempre, no hay texto en América Latina que dice, bueno, tenemos que crecer para ganar autonomía. Ahí aparece la doctrina de la autonomía. Señores, cuando se crece, se pierde autonomía. Pregúntenselo a China, si no ha perdido, ha logrado poder, pero es cada vez más interdependiente, porque en el mundo actual
la interdependencia prima. Entonces, no es que vamos a lograr mayor autonomía, pues vamos a tener más poder, pero vamos a seguir, vamos a tener una mayor interdependencia. Este es un tema clave y de debate doctrinario, por ejemplo. El capítulo 6, el último, tiene que ver con, digamos, la relación entre Argentina y China y cómo esta relación pasó entre el apogeo y la decadencia. Y nosotros allí clasificamos en 3 fases de Argentina, una fase de auge que va entre 1860 y 1930. Fíjense en ustedes, yo cuando Enrique me dice, mirá, tengo la fecha del 6 de septiembre, le digo, uy, excelente, ¿por qué? Hoy, 6 de septiembre, el 6 de septiembre de 1930 fue en el siglo XX la primera irrupción de los militares en Argentina, en la política. Y ese periodo va desde 1930 hasta 1983. Bueno, allí yo pongo el punto de quiebre de la fase de auge argentina, para luego entrar en decadencia. Directamente entra en decadencia. Hay una fase de transición en la década del 30, donde Argentina, que estaba asociado con Gran Bretaña, pierde al socio inglés, como dice un embajador, pierde al socio inglés y queda allí como un paria internacional, diría Carlos Escudero, ¿no? Incluso hasta durante la Segunda Guerra Mundial. Desde 1945 hasta la actualidad está en franco declive, en franca decadencia. Entonces el libro lo que tiende es saber cómo nosotros revertimos esa decadencia. Entonces fíjense en ustedes, cuando obviamente Argentina y China establecen por primera vez relaciones diplomáticas en 1945. Antes no había relaciones. Pero los primeros contactos fue en 1909 y 1945, cuando Argentina estaba en apogeo. Y los chinos intentaron en más de 10 oportunidades, establecer relaciones diplomáticas con Argentina. Y Argentina, que tenía una política muy cercana a Japón, no aceptó eso. Recién cuando Japón es derrotado en 1945, cuando China es designada ya miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así Argentina se aviene, digamos, a iniciar relaciones diplomáticas con China. Pero entonces, desde 1909 hasta 1945, durante el apogeo argentino, hubo preponderancia de Argentina en la relación. En el 45 todo parecía que la República de China se iba a despegar como un estado importante, pero 4 años después viene la revolución en China y se parte en dos, y nuevamente la debilidad de China, que se va a mantener durante la década del 50 y la década del 60, lleva a que la relación sea de equilibrio. Hasta 1998, ya con la República Popular China, luego del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1972, en 1998 China se transforma de potencia semiperiférica a gran potencia. Esto yo lo estudié en el libro China en Expansión, donde expliqué cómo China pasó ese año de potencia media a gran potencia. Entonces allí se agudiza, China pasa al norte, Argentina queda en el sur, se agudiza la decadencia argentina y aparece la preponderancia de China en la relación, que es lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, el objetivo del libro, reitero, es explicar cómo se pueden entender las relaciones internacionales a partir de este esquema, es un marco teórico, y fundamentalmente explicar que la tarea de Argentina en la actualidad es de modernizar en democracia. Enrique, yo lo dejo aquí, quedo sujeto a las preguntas. Muchas gracias por el tiempo y por haber atendido mi explicación. Excelente. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Les recuerdo a todos, entonces pueden empezar a hacer las preguntas vía el chat. Y como moderador, me tomo ahí la libertad de empezar este diálogo, ¿no? Felicitándote, Eduardo, por tratar de conceptualizar la relación
en fin, de un país latinoamericano, Argentina, pero que puede tener implicaciones, creo que para otros países de América Latina. Y yo diría, para no caer en lo que conocemos muchos, en fin, en esta descripción, por no decir descripcionitis de relaciones con una cantidad de descripciones, pero con pocos conceptos, con pocas metodologías, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, de nuevo, te felicito, Eduardo, por el esfuerzo, y solo te preguntaría al respecto. Entonces, digo, con mayor detalle, entrando ya a los últimos capítulos en cuanto a la relación de Argentina, con vistas a América Latina y a otros países más allá de Argentina, y su relación con China. Tú sabes, en la red personalmente hemos estado tratando de desarrollar algunos conceptos como un proceso de globalización con características chinas que se contrapone explícitamente a la propuesta de globalización por parte de Estados Unidos, después con las instituciones de Bretton Woods, etcétera, y con toda una serie de repercusiones económicos, institucionales y hasta militares, ¿no? Desde esa perspectiva, en fin, ¿qué implicaciones tiene esto cuando tú hablas de este sistema internacional, estados, estructura desconcentrada, principios de coordinación? ¿Estamos entonces ante una República Popular China en condiciones de plantear un nuevo sistema internacional? Ojo, siempre hay que acordarnos de la contraparte, o de un país, China, que en el corto y mediano plazo buscará, en fin, una visión más de modificación del sistema internacional, ¿no? ¿Cuál es tu análisis al respecto, de nuevo, en lo que se presentan algunas preguntas adicionales? Gracias por la pregunta, Enrique. En realidad, China lo que está haciendo, modificando permanentemente el orden internacional, lo vive cambiando. Un país que crece desde hace 40 años, es decir, incrementa su poder. Entre esos 40 años estuvieron la retrocesión de Hong Kong y Macao, que fueron una incorporación de territorios chinos que habían sido colonizados, y evidentemente esos datos ya por sí solos muestran cómo China va cambiando el orden internacional, porque la definición que vimos es el aumento de poder. Ahora bien, a corto plazo China va a seguir con esta tendencia y va a seguir modificando el orden internacional, no cambiar el sistema, porque el sistema todavía no tiene la capacidad, no tiene la fuerza suficiente como para hacer un cambio de, por ejemplo, la estructura desconcentrada de poder o del principio regulador. Fíjate que los estados a lo largo de la historia, llámese Gran Bretaña, el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, todos quisieron generar un imperio mundial y cambiar el sistema, pero no lo han logrado, han fracasado. La aspiración es alcanzar la hegemonía mundial, pero nunca la logran. Aún Estados Unidos, con su poder que tiene, no puede entrar, por ejemplo, en la península de Corea, porque en realidad ahí estamos hablando de otro lugar que es la zona de China. Entonces los equilibrios de los poderes hacen que no haya una unidad que concentre todo el poder. Ahora bien, si algún día algún Estado, puede ser China o no, concentre todo el poder, estaría capacitado para cambiar el sistema. Pero eso es muy lejano, es muy difícil, porque funcionan equilibrios de poder permanentemente. Entonces, lo que yo atino a decir es que lo más a corto, mediano plazo es que China va a seguir siendo una potencia que va a continuar modificando el orden internacional por su propio crecimiento, por sus reclamos territoriales que tiene, y si el día de mañana, digamos, quiere hacerlo hacia todo el orden internacional, digamos, ahí estaríamos hablando de un cambio del orden, que sería una etapa previa a un cambio de sistema.
Pero bueno, reitero, lo del sistema es muy lejos, muy lejano. Fíjate que cuando estuvieron las discusiones entre Estados Unidos y China, entre Tan y Xi Jinping en su momento, la respuesta de China fue utilizar ese principio que ellos tienen, que es la cortesía exige reciprocidad. Es decir, como vos me tratás, yo te voy a tratar. Es decir, Estados Unidos cerraba un consulado, el consulado general en Houston, China le cerraba el consulado general en Chengdu. Le aplicaba determinadas sanciones, China le retribuía esas sanciones. Había una retaliación en el mismo nivel y en la misma proporción. Es decir, una potencia que está buscando el cambio del orden internacional hoy no toma esa decisión, apuesta por más. Sin embargo, China lo hacía en un mismo nivel. Por lo tanto, China es un revisionista parcial hoy del sistema. Y déjame hacer alguna última aclaración respecto a lo que vos planteaste primero de la globalización, que es muy interesante. Porque vos hablas de la globalización con características chinas, pero los chinos, fíjate que dicen, el concepto de globalización chino, es que la globalización es un dato objetivo de la economía. Entonces, si es un dato objetivo de la economía, ¿cómo va a haber una globalización con características chinas y cómo va a haber una globalización con características estadounidenses, por ejemplo? Entonces, en ese aspecto, yo te diría que el proceso de globalización es independiente de lo que digan los actores. Los actores podrán decir la globalización de estilo chino o la globalización estadounidense. Pero en realidad hay un proceso de globalización que te diría está más allá de la voluntad de cada uno, ¿no? Y que hay que acompasar o no con la robótica, con las telecomunicaciones, con todo lo que se avala, la inteligencia artificial. Entonces los estados se van a tener que ir integrando, digamos, a ese proceso, que te reitero, para mí es mucho más objetivo que subjetivo. Mm. Oye, Eduardo, y perdón, en mi función de moderador ya hay un grupo de preguntas y se irán planteando otras, pero hay con base en lo que tú desarrollas en tu libro, ¿cuál sería tu respuesta ante una aparente postura de la necesaria confrontación militar prácticamente entre el viejo rico y el nuevo rico? ¿No? La actual hegemonía y una emergente hegemonía. Con base en tu experiencia histórica y el marco conceptual que tú desarrollas, ¿estarías de acuerdo con esta visión, uno diría, bastante determinista, o hay posibilidades de que no se llegue a una confrontación militar, incluso vía terceros países o incluso bilateral? Déjame contestarte con esto. Cuando yo era estudiante en la universidad, nos hicieron leer la guerra del Peloponeso, porque estaba la Unión Soviética y Estados Unidos y decía que la guerra era ineluctable. Eso no pasó. Ahora aparece Allison diciéndonos también, tomándonos a Tucídides y planteándonos nuevamente esta visión de que la guerra, o que, bueno, del desafío y que la guerra también podría ser una gran probabilidad. De acuerdo a lo que uno viene viendo y el estudio de estos órdenes internacionales, yo tengo una visión optimista del cambio. Una visión optimista, ¿por qué? Por lo menos mucho mejor de la que tenía hace 30 años atrás, donde el cambio de orden, como lo expliqué recién, se daba a través de una guerra mundial. En este caso sería una guerra entre Estados Unidos y China. Pero después de la desintegración soviética, de la implosión soviética y del cambio pacífico que hubo entre 1989 con la caída del muro y la desintegración soviética, eso nos abre una ventana de posibilidad de la transición pacífica. Y creo que los actores, especialmente China, digamos, trae algunos elementos pacíficos muy importantes que hay que tener en consideración. Digamos, más allá de que desde Occidente lo vemos como una tremenda amenaza. Es la potencia que reta, es el retador, obviamente. Ahora, ¿cómo finalizará eso? ¿Finalizará en una guerra? ¿En una transición pacífica? Es un final abierto. Yo no puedo decirte que va a pasar esto o lo otro, pero sí soy optimista porque hay una opción. Antes no teníamos opción, ahora tenemos una opción. Ahora bien, esto no es inmediato. Esto no es, digamos, de acá a 5 años. Si hay algo, digamos, que puede haber alguna confrontación aún más ríspida,
yo diría que van a pasar algunos años más para que se dé. China hoy no tiene la capacidad, los mismos chinos lo saben, para desafiar el orden internacional. Por supuesto que lo pueden desafiar, como recién dije, en una parte de ese orden, en el este asiático, ¿no? Y pueden buscar ese objetivo de unidad nacional. Pero eso, bueno, llevaría a un conflicto total. Yo no lo creo, yo no lo creo. Habría que ver también la posición de Estados Unidos en ese caso, ¿no? Pero reitero, creo que soy optimista y apostaría por lo pacífico, pero como no me gusta hacer proyecciones, yo te diría de que estamos ante una opción. Estamos mejor que durante la Guerra Fría. Está bien. Eduardo, hay 4 o 5 preguntas. Felicitaciones hay de colegas en Argentina y de otros lugares. Y no sé si tú puedes ver o si estás viendo, si no te ayudo, la primera pregunta ahí del doctor Norbert Molina de Venezuela, a quien estoy Un seguro que saludo para conoces, Norbert. ¿no? Sí. ¿Tú las puedes ver o te las leo? Veo la de Candia, ¿no? Doris, Está no la veo de Norbert. la de Norbert, no la veo, pero si me la decís no hay ningún problema. Sí, a las 10:53 dice, excelente presentación. Quisiera preguntarte sobre el factor ideológico. ¿Qué papel jugó realmente en las últimas 2 décadas en el diseño de la política exterior argentina y su relación con las principales potencias, me imagino que incluyendo China, ¿no? Claro, la ideología, por supuesto, recién lo mencionamos y lo veíamos cuando hablábamos de la conformación de los órdenes, pero está relacionado a cada una de las potencias. Todos apuntan, las autoridades apuntan a legitimar el poder y obviamente la legitimidad son las explicaciones, los argumentos, las ideologías. Y obviamente en Argentina se ha centrado mucho en la ideología en los últimos años y ha dejado de lado tal vez el estudio objetivo del sistema internacional, de cómo funciona ese sistema, del orden internacional, de interpretar correctamente el orden y en ese sentido de llevar a cabo una política consistente con los objetivos prioritarios. Fíjate vos que yo creo que Argentina, y lo dije recién, si quiere modernizar, evidentemente tiene que llevar adelante determinada política exterior. Ahora bien, en los últimos años esa política exterior, diría, no se llevó a cabo. Estuvo más ideologizada y por lo tanto alejada, y por lo tanto Argentina no logró la modernización, que es el objetivo clave para el desarrollo de un país. Es decir, si vos me preguntás a mí por qué surge una potencia, por qué se eleva una potencia, a través de los procesos de modernización que se iniciaron en el siglo XVII en Europa, con Gran Bretaña, Francia, se fueron avanzando hacia todo el mundo. Estados Unidos hizo su proceso de modernización en el siglo XIX, pasó a Japón también en el siglo XIX y lo tiene China hoy. Entonces, hay que hacer lo que hicieron esas naciones para avanzar y dejar de lado la ideología que es, yo te diría, un factor culpable tal vez del retraso de Argentina en estos momentos. Está bien, mira, hay otra pregunta, no sé si la tienes o la puedes leer, de José Miguel Candía a las 10:54. ¿La tienes? Si debemos pensar que como lo Exacto. sostienen los analistas neoliberales, la decadencia argentina es responsabilidad de las políticas populistas. Y vamos a ver ese concepto de políticas populistas. Yo la verdad que hay una política exterior. Digamos, yo no me gustan los calificativos. Sinceramente, cuando se habla de orden liberal, yo digo hay un orden internacional. Pero un orden liberal, digamos, políticas populistas. Hay una política exterior que puede ser pertinente o no pertinente con los objetivos que se buscan. A lo mejor los objetivos que se buscaron en lo que se llama políticas populistas tal vez no eran los de la modernización y por lo tanto entonces no se alcanzó ese objetivo. Entonces yo creo que hay un desacierto en la política exterior, en la praxis de la política exterior, más que en decir si esta política fue populista y por lo tanto tuvo consecuencias, digamos, negativas para ese desarrollo. Nosotros podríamos tomar casos
o preguntarnos qué es una política populista. Yo pongo el caso siempre de Lacalle Pou, que a mí me resulta una persona más que interesante. Va a los organismos multilaterales en América Latina y cuestiona a Cuba y a Venezuela porque son dictaduras. Sin embargo, negocia un tratado de libre comercio con China. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la política liberal y cuál es la política populista allí? Digamos. Porque si yo tengo un principio que estoy en contra de las dictaduras, bueno, eso debería ser general. Entonces lo que prima ahí en el caso de Uruguay es el interés nacional de Uruguay. El tema es que eso debería privar también en Argentina. Perfecto. Está nuestra querida Rosa María Marcusi, no sé si ve su pregunta. Si pudiera analizar el desempeño del gobierno argentino en la presidencia de la CELAC, específicamente en el foro de los países latinoamericanos lleva adelante junto a China. Yo creo que la CELAC es un elemento de diálogo muy importante y Argentina le ha dado mucha importancia, digamos, a este organismo. Creo que es un organismo donde se deben establecer diálogos más concretos con China. Yo creo que hay temas que son de cooperación muy importantes y temas sensibles que tenemos con China. Por ejemplo, dentro de los temas de cooperación, obviamente, comercio, inversiones. Dentro de temas sensibles que la CELAC no ha tratado, está el tema de la pesca de barcos chinos, de buques chinos, en América Latina, tanto en las costas del Pacífico como en las del Atlántico. ¿Por qué no se debate? ¿Por qué no se aprovecha ese foro donde hay países del Pacífico y del Atlántico, con costas en el Pacífico y en el Atlántico, para debatir estos temas? Es decir, a mí lo que no me gusta es que las instituciones internacionales muchas veces en los diálogos sean lunas de miel, no. Así como existe cooperación, también existen tensiones y la forma de buscar elementos de coordinación de política para alcanzar una cooperación. Entonces, creo que en ese caso, la CELAC tiene algunas deficiencias, de por lo menos no tratar algunos temas que son importantes para América Latina y que pueden llegar a ser sensibles en la relación con China, donde los países de América Latina, a través de una suerte de conexión o de intereses compartidos, pueden negociar con una posición más fuerte frente a China. Ahí estoy viendo la pregunta de Doris, ¿no? No sé si muy interesante el libro del profesor, pero sería interesante plantear que antes el revisionismo de algunas potencias, no escuché el tema de la hegemonía del dólar a partir de la Segunda Guerra Mundial, uno de los motivos de gran parte del revisionismo. Pero, digamos, la hegemonía del dólar, antes estuvo la hegemonía de la libra, ¿no? Después vino la hegemonía del dólar, y probablemente si China sigue creciendo y avanzando, tendremos la hegemonía del yuan en algún momento, será factible. Eso tendríamos que verlo a muy largo plazo. El ingreso del yuan como parte de la canasta de monedas del Fondo Monetario Internacional data del 2016. Estamos hablando de 7 años. Obviamente que eso se ha avanzado, la internacionalización del yuan. Los swap ha sido un mecanismo muy importante en ese proceso de internacionalización, pero todavía el yuan está, podríamos decir, en una etapa primaria, incipiente de internacionalización. Cuesta tiempo llevar adelante esto. Entonces, por supuesto que a lo mejor a largo plazo, no lo sabemos, cómo evolucionará la economía china, pero si sigue evolucionando en la medida que ha evolucionado hasta ahora, evidentemente puede haber, digamos, la formación de una zona del yuan, como existieron también en otros momentos de la historia. En la década del 30 había zonas de distintas monedas, ¿no?, en distintas partes del mundo. Y eso puede llegar a ocurrir también. ¿Por qué no? Y obviamente cuestionar la hegemonía del dólar a nivel mundial. De hecho, si uno va, por ejemplo, a Vietnam, se encuentra que el yuan es la moneda, digamos, de referencia.
Si uno viene a Argentina, el dólar es la moneda de referencia. Digamos, ahora también el yuan aparece como una moneda también alternativa para las exportaciones argentinas. Alejandro dice, ¿cómo podría afectar a China, ya la misma Argentina, la posible salida de Argentina a los BRICS, en el caso de que entre un nuevo régimen de gobierno de extrema derecha y se saque a Argentina de ese grupo como promete hacerlo, siendo que uno no propone desdolarizar la economía y el otro dolarizarla? Bueno, este es un tema de reciente data, creo que es importante la adhesión de Argentina, digamos, a los BRIC. Hay socios comerciales muy importantes, es decir, en ese grupo están Argentina, Brasil es el primer socio comercial de Argentina, China es el segundo socio comercial de Argentina, y la India es el tercero, el cuarto socio de las exportaciones argentinas. Entonces, estar en ese lugar, la verdad que es muy importante. Por supuesto que si, obviamente, la orientación política, la orientación de la política exterior cambia con el nuevo gobierno, si es que sube acá se está hablando seguramente de Javier Milei, evidentemente puede sucederse esa nueva, podríamos decir, inestabilidad de la política exterior argentina, donde uno ingresa, el otro pocos meses después egresa, es decir, no darle, digamos, una estabilidad a la política exterior. Yo creo que al margen de esto, al margen de quién sea el nuevo presidente, entiendo que sería importante para la Argentina mantenerse en el marco de los BRICS. No sé, no veo otra pregunta, no sé si hay alguna. No, Eduardo, y en aras de que acá estamos y tratar de socializar algunas de tus experiencias y análisis, en tu experiencia, con base en este marco conceptual, histórico, la experiencia de Argentina, ¿cuáles son los grados de libertad, diría uno, de esta nueva relación triangular, donde, bueno, hay dos grandes potencias, Estados Unidos y China, y terceros países, Argentina, México, Guyana, etcétera, ¿no? Pareciera que en general los países más grandes tienen más grados de libertad que los países más chicos, pero ojo, la confrontación, por ejemplo, y la discusión con base en toda esta discusión sobre el nearshoring, yo le digo security shoring, pero bueno, como sea, incluso a los grandes países por parte de la administración Biden es fuertísima, ¿no? Y si no estás de acuerdo, seas Argentina, Brasil o México, si no estás de acuerdo y no cumples con estos requisitos grandes o chiquitos, pues olvídate de inversiones particularmente en sectores sensibles, que ojo, los sectores sensibles puede ser cualquiera, pueden ser de calzado a semiconductores, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu reflexión sobre este tema más bien de coyuntura, pero con base en lo que has venido desarrollando y tu libro, ¿no? Pues sabes que uno de los temas que ahora estoy trabajando, que me interesa mucho, es el tema de las llamadas líneas rojas. Es decir, qué pasa, digamos, cuando las líneas rojas son aquellas en las cuales uno las supera y viene la sanción de otra potencia. Entonces la pregunta sería decir, ¿cuáles son las líneas rojas que tiene Estados Unidos establecidas para América Latina? ¿Cuáles son las líneas rojas de China hacia América Latina? ¿Y cuáles son las líneas rojas que nosotros, los países latinoamericanos, tenemos hacia esas dos potencias? Entonces, por ejemplo, están bien definidas las líneas rojas chinas. Es decir, sabemos que si los gobiernos latinoamericanos, algún gobierno latinoamericano plantea relaciones políticas con Taiwán, plantea temas de derechos humanos en Xinjiang o en el Tíbet o apoyo a Falun Gong u otra iniciativa de derechos humanos, bueno, allí China va a venir con alguna retaliación o con alguna sanción, como le ha pasado, por ejemplo, a Australia. Argentina tiene que definir también esas líneas rojas, ¿no? Es decir,
El tema de la pesca ilegal, allí el ingreso a la zona económica exclusiva de Argentina, China ha violado en reiteradas oportunidades una línea roja argentina. Ahí tenemos un tema nosotros, con lo mismo que en el caso de Ecuador o de Perú. Entonces, bueno, también Estados Unidos, ¿cómo define ahora sus líneas rojas? Porque en la década de los 70, recordemos, cuando estaba el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos intervenía para que no hayan regímenes socialistas en América Latina. Recordemos el golpe de Estado en Chile, ¿no? Derrocando a Salvador Allende. Es decir, ahí se había cruzado una línea roja. Bueno, ¿cuáles serían las líneas rojas de Estados Unidos en los cuales intervendrían en el caso en relación a China, ¿no? Y esa es la clave, digamos, que nosotros, o que tratamos de identificar. Por ejemplo, Argentina pudo construir, y fue aprobada por el Congreso argentino, una estación de espacio profundo en Neuquén. Lo hizo. Hubo presión, sigue existiendo presiones respecto a ese tema, pero se logró hacer. También hay intenciones de puertos por parte de China que están muy próximos a la Antártida, donde también hay presión no solamente de Estados Unidos o de Europa. Bueno, ahí estamos viendo también ciertos márgenes de presión o de paso por parte de Argentina de líneas rojas que seguramente pueden llegar a ser producto de sanciones por parte de Estados Unidos en esos ámbitos que vos mencionás: inversión, comercio, etc., ¿no? Apertura de mercados. Bueno, ahí está la clave, y el libro que plantea el tema de la modernización y la necesidad de cooperar y de buscar esos mercados nos ponen en una encrucijada porque realmente si tenemos que modernizar necesitamos esos mercados. Entonces ahí está la clave de la política exterior. Cómo ir transitando en el medio de esas líneas rojas de cada uno de estos dos actores, ¿no? Y tratar de llevar una política de equilibrio que nos permita transitar con un mercado muy importante que es para la Argentina-China, y de otro mercado que también es importante para la Argentina, que es Estados Unidos. En un país sediento también de finanzas, ¿no? de recursos financieros, ¿no? Entonces, el yuan y el dólar son muy importantes para superar este corto plazo de Argentina, ¿no? No, muy bien, muy interesante. Digo, un mundo, uno diría, lleno de líneas rojas y llena de incentivos, ¿no? La iniciativa de la Franja y la Ruta, pues como tal no es una línea roja, pero claro, si te haces miembro del club, pues tienes acceso a un grupo de incentivos, ¿no? Si cumples con los requisitos del friendshoring y del security shoring y todo eso, pues puedes tener acceso a inversiones y además, ¿no? Entonces, bueno, hay líneas rojas, incentivos y todo un complejo panorama. Pues bueno, muy interesante. Eduardo, creo que no hay más preguntas. Yo de nuevo no puedo más que invitarlos a todos a hacer uso, difundir, leer, por supuesto, el libro de Eduardo. No sé si quieras hacer un último comentario, Eduardo, sobre algunos de estos cuestionamientos más allá del libro, de coyuntura, de largo plazo, etcétera. No, simplemente que estamos viviendo momentos en donde los cambios de gobierno, las orientaciones políticas, en todos los países, ¿no? Desde Estados Unidos, pasando por todos los países de América Latina, eh, están, digamos, los nuevos gobiernos están llegando con nuevas orientaciones políticas y se va de un extremo hacia otro. Y entonces eso genera, yo diría, una suerte, desestabiliza la política exterior de los estados. Entonces, como recién ahí se planteaba, ¿qué pasa si adherimos a los BRIC, pero probablemente luego salgamos? Entonces ahí hay una inestabilidad de la política exterior. Entonces, el punto clave reside tal vez en que esos extremos pueda haber la posibilidad de una aproximación para al menos
buscar una línea, puntos en comunes que permitan estabilizar la política exterior, que sea funcional a un proceso de modernización. Pero ahí entramos en el debate de qué tipo de modernización, quiénes van a modernizar, cuáles son los intereses. Bueno, todos esos temas, obviamente en América Latina lo hemos debatido ya, numerosos autores lo han debatido y se seguirá debatiendo, ¿no? Por el momento solamente aporto estas ideas de buscar un marco teórico para entender las relaciones internacionales disciplinariamente, es decir, desde la ciencia política y fundamentalmente desde las relaciones internacionales. Ese es el objetivo fundamental al cual le he añadido el objetivo argentino de modernizar en democracia. Muy bien, pues muy claro, muy agradecido, Eduardo, por compartir tus reflexiones. Yo creo que seguramente estaremos de acuerdo que la propuesta teórica va más allá de Argentina, por supuesto, entonces habrá que leerlo desde esa perspectiva en otros países, ¿no? Entonces, muy agradecido. Yo a los que todavía están, les recuerdo, en 2 semanas tendremos al embajador de China en México, acá en el Sechimex, y los invito a revisar ahí los cuadernos de trabajo del Sechimex, donde estamos publicando diversos contenidos, ¿no? Gracias, Eduardo, ¿no? Gracias por tu Muchas tiempo. gracias a vos, Enrique, por tu gentileza, por tu amabilidad, y bueno, un saludo a todos. Un abrazo a Rosario. Cuídate Gracias, mucho. igualmente. Gracias. Buen día a todos.